el cruce de la calle Sherbrooke con el Boulevard Saint-Logan hemos quedado con Emeren, una aragonesa de 48 años, que tienes que ser tú, ¿no? Encantado de conocerte por fin. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Perfecto. Bueno, cuéntanos, ¿por qué nos has citado aquí en este cruce? Mira, estamos aquí en lo que se podría llamar casi no solamente el centro, pero el corazón de la inmigración aquí. Una ciudad de inmigrantes que recibió a una inmigrante ¿hace cuánto tiempo? Hace ya 42 años. ¿Y cómo se lleva eso? Se lleva muy bien y sobre todo cuando se recibe visita como la vuestra. En estos momentos estamos en una de las salas del Museo de Arte Contemporáneo de Montreal y estoy encargada justamente de toda la programación, es decir, todas las exposiciones de la colección permanente y de las exposiciones temporales que viajan fuera del museo. Soy la única de este museo que se dedica a viajar a través de todas las regiones de Quebec y de Canadá. Entonces es curioso que de alguna manera sí vengo de esta cultura de migrante, siempre estoy dispuesta a... bueno, siempre tengo la maleta dispuesta. ¿Cómo ves el hecho de que una persona como tú, hija de gente trabajadora, ¿no?, haya acabado trabajando en algo como muy cultural? Cuando se dan opciones de estudiar sin ningún tipo de limitación, pues en principio haces lo que deseas. Y yo creo que mis padres, como tantos otros que tuvieron que emigrar a este país, si les preguntas, una de las razones por las cuales quisieron dejar su tierra era para conseguir indudablemente mejores empleos, pero sobre todo también posibilidades para que sus hijos estudiasen. Que hoy en día hay cientos de individuos que están llegando a Montreal y para mí es muy importante que esas personas se encuentren con un contexto de acogida, por lo menos tan bueno o mejor como el de mis padres. Y eso para mí es una responsabilidad. Emeren, esta es tu casa, ¿no? Sí, y mira, ven, Daniel, te quiero enseñar una cosa. Aquí tienes a mis abuelos maternos y a mi abuela materna, mi madre. Fíjate tú, estos son los años 20, 30. Pero es impresionante porque diríamos que es una fotografía de casi del siglo XVIII, XIX. Y ven, digamos, yo soy la segunda generación después de esta fotografía. Y en términos de fotografías, te tengo que enseñar ciertos documentos importantes. Hace un año, por puro azar, me entero que se estaba celebrando el 50º aniversario de la Operación Bisonte. Una de las primeras migraciones organizadas a finales de los años 50 por el Estado español, y fíjate tú lo que hago a partir del encuentro que tengo yo con los pocos que quedan de esta expedición. Entonces, hay 6 parejas y a los pocos añitos empiezan a reclamar hermanos, hermanas, padres, en algunos casos hijos, y de un pueblecito de unos 1000 habitantes llegan a vivir aquí 200. Y hoy en día lo que hemos hecho ha sido recopilar los nombres de todos aquellos que llegaron, así como los nietos y los hijos. A raíz de la llegada de Armonía y Tomás, todos estos han residido aquí en Montreal. A raíz de Concha e Isaac, todos estos, a raíz de Elvira y Álvaro, todos estos, y es aquí donde yo te he comentado que llegó mi padre con su amigo César, luego a los pocos meses mi madre, mi hermano y yo. A los 3 años regresamos a España y seguidamente lo que ocurre es que mis padres vuelven conmigo y se convierte esto en una de las tantas historias de la inmigración. Y aquí fue uno de los lugares donde por lo menos sabemos de 2 parejas, una de Villar Quemado y la otra no sé muy bien si era de Monreal del Campo o de Vía Espesa, habría que averiguar. Lo cierto es de que viven aquí y desde aquí se paseaban por la calle Samurán en búsqueda de trabajo y en plan muy colectivo, es decir, que el primero que encontraba trabajo lo distribuían entre todos. Pero esto es el principio diría yo, de dónde vivieron los primeros aragoneses que llegaron del 57 aquí. Emeren, y ya como remate final creo que tenemos una cita, ¿no? Mira, si tenemos una cita, fíjate tú, justamente con Elvira, Armonía y Álvaro. Os presento aquí a Daniel. Hola, Daniel. ¿cómo estás? Bien, Como en Aragón, 2 besos, ¿no? Exactamente. ¿Qué tal? Encantado. Igualmente. Bueno, me ha hablado mucho Emeren de vosotros. Sí, bueno, ¿y qué? De la Operación Bisonte. ¿Qué es eso de la Operación Bisonte? ¿Qué os dice esa palabra a vosotros? Pues no lo sé porque
Pues hasta de ahora nadie sabía que era la Operación Bisonte. Ahora desde que ella lo ha movido un poquito. Y entonces yo creo que este es un momento muy oportuno de vuestra llegada, Pues porque sí. hace 51 años que están esperando que alguien llegue aquí para que pueda hacer constancia de que... ¿Cómo fue esa llegada? Pues Hombre, pues no fue muy agradable a consecuencia del idioma. Aparte del idioma, pues estupendamente. ya, Y a trabajar mucho, ¿no? También. Sí, sí. bueno, corriente. Estábamos acostumbrados a trabajar, así que no se nos hizo nada de duro. Llegamos a trabajar más duros en España que trabajamos aquí. ¿Sí? ¿En Villar Quemado? Sí, ninguna duda. De los primeros No, que vinimos nos juntábamos todos, era raro que nos juntáramos todos los fines de Como semana. entonces no hablábamos el idioma, y ahora mal también, pero vamos, nos defendemos. Pues entonces, pues mira, nos juntábamos y lo pasábamos bien. ¿Hicisteis mucha piña? ¿Os hicisteis muy amigos? Sí. Como hermanos, Así es. Y éramos como hermanos. Está muy bien. muy bonito. Aquí era donde la foto famosa. ¿Os acordáis de esa foto de hace 51 años? Y el momento en que estuvimos también. Y el momento en que Oh, estuvimos, ya. oh, ya. Al principio lo que hice ayer no me acordaré, pero lo que hicimos al principio me acuerdo muy bien de todo. Ya. Hasta nos acordamos que éramos más jóvenes. Bueno, ya está hecha esta foto de 51 años después. ¿Cómo lo veis? Pues muy mayorcitos. Contentos de estar aquí. Contentos y contentos de estar. Y cuando os hablaron de venir aquí, ¿sabíais dónde estaba Canadá o no? No, Muy Canadá. yo tuve que preguntar, porque en aquellos años habíamos ido a pocas universidades. Y sí, yo le pregunté a un chico de mi pueblo, oye, ¿esto de Canadá dónde para? Y me lo dijo. Yo digo, pues está muy lejos eso. ¿Y en avión habéis montado? No. Entonces solo montaban los artistas. Que nosotras fuimos las dos más jóvenes que vinimos de la Operación Bisonte. Ya. Ella tenía 21, yo tenía 23, Ya. 24. No, aún no. Yo 21 y medio tenía. Y yo 23 y medio. Así es que, fíjate tú los de más adelante dónde están. ¿Cómo fue la primera vez que volvisteis a Villar Quemado? Pues mucha alegría, una alegría muy grande. Coincide que fuimos los tres juntos y después cuando nos veníamos para acá, hasta que no pasamos 2 o 3 pueblos, Estamos todos bien. llorando y sin poder hablar. ¿Sabes qué pasa? Que donde uno nace y se cría es muy difícil de olvidarlo, ¿eh? Y cuando vas allí pues te emocionas. Bueno, ¿y qué os parece la iniciativa, la iniciativa de Emeren? De la señora Emeren, de la señorita Emeren, muy bonita. Está todo muy bien arreglado, todo lo ha hecho muy bien. Podemos dar las gracias. Eso es lo que nos ha hecho madrugar esta mañana. Bueno, Emeren, te emociona, ¿no?, por poder estar aquí. Me emociona, para mí es importante. Era un tema de identidad, fíjate tú. Era por primera vez, viviendo justamente aquí, para mí era una forma de saber exactamente lo que se había vivido y de dónde se viene, pero luego también este silencio que se ha mantenido acerca de las historias de mi familia, de todas las familias que conocemos, de gente trabajadora que se marchó de España y que por distintas circunstancias no se había vuelto a hablar del tema. No. Y que de alguna forma pues estemos mucho más presentes hoy en día gracias a lo que hemos podido vivir en nuestro pasado y gracias a vosotros. Pues ha sido un auténtico placer conocer vuestra historia. Emeren, muchas gracias. Muchas gracias. No hay de qué. A vosotros. Gracias a ti. Habéis sido muy gentil. Muchas gracias. Encantado de haberos conocido. Que vaya bien. Gracias. Adiós.